Hola mis estimados estudiantes, vamos a empezar con el tema de la semana 7 que son las expresiones algebraicas. En la semana 6 hicimos distintas operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división de expresiones algebraicas. Esta semana nos vamos a dedicar a lo que son los procedimientos de factorización. Cuáles son los principales procedimientos que se pueden aplicar dependerá de la forma que tenga la expresión algebraica que queremos analizar. El aprendizaje esperado es resolver ejercicios de expresiones algebraicas aplicando tipos de factorización. Después del concepto de factorización vamos a ver los distintos tipos de procedimiento. Factorización de factor común compuesto, suma por diferencia, cuadrado del binomio, diferencia o suma de cubos, trinomio de la forma x cuadrado más pq más q y trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Son 8 temas que vamos a desarrollar viendo los principales conceptos y algunos ejemplos. Los indicadores de evaluación de esta semana están dados por la capacidad que ustedes desarrollen para realizar factorización de expresiones algebraicas aplicando cada uno de esos procedimientos. La factorización es el proceso inverso al producto notable. Cuando nosotros desarrollamos el producto de los factores, vamos a obtener una expresión algebraica. En este caso, la factorización es identificar los factores que se deben multiplicar para generar ese producto. Cuando queremos comprobar si la factorización está correcta, simplemente hacemos la multiplicación de los factores y deberíamos obtener la expresión que teníamos inicialmente antes de factorizar. El método de factorización más sencillo es la factorización de factor común. Este método se plantea por observación e identifiquemos cuáles son los números o las variables que aparecen en cada uno de los términos de polinomio y los extraemos como factores comunes que multiplican a la expresión restante. Si vemos un ejemplo, vamos a factorizar 8x a la 4y a la 2 más 6x a la 3y a la 3 menos 2xy a la 4. Lo primero que vamos a analizar los números. Los coeficientes son el 8, el 6 y el menos 2. El menor de ellos es el 2. Es posible hacer la división de los otros coeficientes entre ese 2 porque todos son números pares. 8 entre 2 son 4, 6 entre 2 son 3, o sea que son divisibles. Podemos tomar el 2 como el factor común. El propósito de esta operación es que cuando nosotros extraemos el factor común, tenemos que buscar después un número que al multiplicarlo por ese factor común nos dé el número original que teníamos en la expresión. En el caso de las variables, la observación es la misma. Tenemos x a la 4, x a la 3 y x. Si nosotros tomamos x como factor común, después va a ser posible encontrar otros exponentes que multiplicados por x me iguale a los exponentes que tenemos en la expresión original. Lo mismo con la y. Y cuadrado, y a la 3 y y a la 4 son los valores que tenemos en la expresión. Siempre vamos a tomar el mínimo exponente, en este caso sería y a la 2. El máximo factor común para esa expresión es 2xy al cuadrado. El siguiente paso es dividir cada uno de los términos del polinomio original entre ese factor común y el resultante lo vamos a colocar como un factor. Si observamos, el primer término es 8x a la 4y a la 2. Si lo dividimos entre 2xy al cuadrado, 8 entre 2 son 4, x a la 4 dividido entre x, de acuerdo a las reglas que nosotros ya estudiamos anteriormente, mantenemos la base y restamos los exponentes. 4 menos 1 son 3, quedaría aquí a la 3. Y a la 2 entre y a la 2, si restamos los exponentes, 2 menos 2 es 0, o sea que la y desaparece de la resultante. Entonces nos queda la expresión, tal como la vemos, 2xy al cuadrado que multiplica 4x a la 3. Hacemos la misma operación con cada uno de los términos y al final vamos a tener ese factor común que multiplica al resultante de la división entre cada uno de los términos y el factor común. El siguiente procedimiento es la factorización de factor común compuesto. Esta es una variante del método anterior, simplemente después de obtener el factor común se aplica otro procedimiento para seguir factorizando. En el ejemplo tenemos 2x a la 4 menos 8x al cuadrado. Si obtenemos factor común, 2x al cuadrado sería el factor común. Quedaría multiplicando por x al cuadrado menos 4 si hacemos la división de 2x a la 4 que está en el polinomio original entre el 2x al cuadrado que definimos como factor común. Si observamos la expresión que está entre paréntesis, x cuadrado menos 4, vemos que es una diferencia de cuadrados. Podemos factorizarlo como diferencia de cuadrados de acuerdo al producto notable que revisamos en semanas anteriores. Vemos que esa diferencia de cuadrados se factoriza como x menos 2 por x más 2. El siguiente ejemplo, x a la 5, y a la 2 menos x, y a la 6. Aplicamos el mismo procedimiento. Sacamos como factor común la x con su menor exponente que es 1 y la y con su menor exponente que es y a la 2. Resultando dentro del paréntesis, cuando hacemos la división de cada término entre el factor común, dentro del paréntesis tenemos x a la 4 menos y a la 4. De la misma forma que en el ejemplo anterior, tenemos una diferencia de cuadrados, donde esa diferencia de cuadrados
cuadrado se factoriza como x al cuadrado más y al cuadrado multiplicado por x al cuadrado menos y al cuadrado. Si observamos el último término, x cuadrado menos y cuadrado, tenemos una diferencia de cuadrados, pudiéramos factorizar nuevamente x más y por x menos y. En este caso, simplemente lo que estamos haciendo es aplicar sucesivamente varias herramientas para factorizar. En la imagen podemos observar distintas fórmulas que podemos utilizar cuando estamos factorizando. Nosotros dijimos al principio que la factorización es un procedimiento inverso a los productos notables. Aquí tenemos unas formas especiales que simplemente son los notables, pero interpretados o vistos al revés. El primero es una diferencia de cuadrados, se factoriza como a menos b por a más b. El segundo es el cuadrado perfecto, cuadrado del primero más dos veces el producto primero por el segundo más el cuadrado del segundo, se factoriza como a más b al cuadrado. Otro cuadrado perfecto pero con diferencia, el tercero. El cuarto tenemos una diferencia de cubos, a3 menos b3 es igual a menos b por a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Estas son simplemente formas y es bueno que las manejen para que sea más fácil la factorización. Y la suma de cubos que se factoriza como a más b que multiplica al cuadrado menos ab más b al cuadrado. Este conjunto de fórmulas es importante que las memoricen y las manejen porque eso les va a ayudar mucho cuando van a factorizar porque son expresiones conocidas. Y el secreto de la factorización es aprender a reconocer cuál es la forma que tiene el polinomio que nos permite factorizar utilizando alguna de estas fórmulas. El siguiente procedimiento es la factorización de la suma por la diferencia. ¿Cómo lo reconocemos? Simplemente porque tenemos una diferencia de cuadrados. Reconocemos quién es a, quién es b, entonces al cuadrado menos b al cuadrado va a ser igual a menos b por a más b. En el ejemplo a vale 2x y b es igual a 5. Cuando factorizamos queda igual a 2x al cuadrado menos 5 al cuadrado es igual a 2x menos 5 que multiplica a 2x más 5. El segundo ejemplo, x más y al cuadrado menos z al cuadrado. En este caso, a es igual a x más y, que es el primer término del polinomio, y b es igual a z. Aplicamos la misma expresión, quedaría x más y menos z, que multiplica a x más y z. Simplemente estamos aplicando la misma factorización de la suma por la diferencia y la reconocemos porque tenemos una diferencia de cuadrados en el polinomio base. Aunque en este caso el primer término es x más y, por la forma podemos reconocer que es una diferencia de cuadrados.